Bienvenidos a Ciencias Divertidas. En este video vamos a ver cómo utilizar el método Singapur en problemas. Lo que vamos a hacer hoy día es comparar dos de los métodos que utilizamos normalmente. El primero, llamémoslo método normal o simplemente método algebraico, y el segundo luego vamos a compararlo con este método que está llegando cada vez más a nuestras escuelas, el método Singapur. ¿Me acompañan? Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es leer bien el problema. Es fundamental comprender lo que leemos en un problema de matemática. Leámoslo. Dice así: Franklin ha pintado su nueva casa. Para ello, utilizó un cuarto de todos los baldes de pintura para la sala. Luego, gastó en los baños 4 baldes más que para la sala. Y los últimos 16 baldes los utilizó para los dormitorios. La pregunta es, ¿cuántos baldes de pintura tenía al inicio? Es fundamental comprender, como lo decía antes, ya que tenemos que ir separando cada dato y saber cómo utilizarlo. Para este problema vamos a llamar B a toda la cantidad de baldes que tenía Franklin al inicio, que es justamente lo que nos preguntan y es lo que tenemos que hallar. Luego tenemos que hallar los datos que nos da el problema, previamente leído y comprendido, ¿no? Nos dice que utilizó un cuarto de todos los baldes de pintura para la sala. Colocamos un cuarto de, el término de en matemáticas significa multiplicación, un cuarto de toda la cantidad de baldes, en este caso B, para la sala. Luego gastó en los baños 4 baldes más que en la sala, es decir, si en la sala utilizó un cuarto de B, para los baños va a utilizar un cuarto de B más 4. Un cuarto de B más 4 baldes. Y por último, utilizó los últimos 16 baldes para los dormitorios. Es decir, en dormitorios vamos a colocar 16. Si sumamos estos 3, nos tiene que dar en total la cantidad de baldes que utilizó para todo lo que pintó. Sumémoslo. Un cuarto de B más un cuarto de B más 4, que es el de los baños, y por último más 16. Esto me tiene que dar en total la cantidad de baldes que utilizó en todo lo que pintó. B. Simplemente se transformó en una expresión matemática que hay que resolver. Como tenemos fracciones homogéneas y heterogéneas, saquemos de mínimo común múltiplo todo y efectuamos. Colocamos 1, 1, 1 y nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo de todo esto es 4. 4 entre 4, 1 por B, B. Más 4 entre 4, 1 por B, B. Más 4 entre 1, 4 por 4, 16. Más 4 entre 1, 4 por 16, 64. Y por último, 4 entre 1, 4 por B, 4B. Ahí está. Efectuamos. B más B, 2B. 16 más 64, 80. Igual a 4B. Pasamos a restar 2B. Y tenemos que 80 es igual a 4B menos 2B, 2B. De donde tenemos que 80 entre 2 es 40. Por lo tanto, tenemos que al inicio tenía 40 baldes para pintar. El método Singapur se basa en la comprensión, en la retención, en el gusto por la aplicación de las matemáticas en la vida diaria. No tanto por memorizar o mecanizarse en la resolución de ejercicios y problemas tipo, ¿no? Como siempre lo hacemos. Con este método se aprende a razonar antes de pasar a la fase operatoria.
Veamos cómo resolvemos este. Lo que vamos a hacer ahora es modelar, es decir, representar un problema o un objeto que está fuera del campo de las matemáticas en forma matemática. Para ello utilizamos un diagrama, por ejemplo en este caso este rectángulo, que nos va a representar toda la cantidad de baldes que Franklin ha utilizado desde el inicio para el pintado. Entonces escribámoslo. Total de baldes. Luego tenemos que sacar los datos, ¿no? En este caso ya lo hemos leído antes, ya sabemos que tenemos que colocar los baldes que utilizó para la sala, más los baldes que utilizó para los baños, más los baldes que utilizó para los dormitorios. Eso me daría en total la cantidad de baldes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a graficar también como el total de baldes los datos, es decir, vamos a representarlos como rectángulos. Veamos cómo lo hacemos. Sabemos que para la sala, según los datos, utilizó 1/4 de todos los baldes. Hagamos un rectángulo que nos represente ese 1/4. Un cuarto para la sala. Luego, para los baños, según el problema, dice que utilizó 4 baldes más que para la sala. Es decir, un rectángulo como este más 4. Hagámoslo. Un rectángulo también de 1/4, pero más 4. Y por último tenemos que para los dormitorios utilizó los últimos 16 baldes. También dibujamos 16. Baldes. Y tenemos el total de baldes graficado. Tenemos que darnos cuenta de algo. 1/4 más 1/4. ¿A cuánto equivale? A 1/2. Este más este equivale a 1/2, es decir, equivale a la mitad. Quiere decir que la otra parte sería la otra mitad y la tenemos numérica. ¿Cuánto es 4 más 16? 20. Entonces, si 20 es la mitad, la otra mitad también sería 20. En total, ¿cuántos baldes de pintura tenía al inicio? 20 más 20 al inicio tenía 40 baldes. Sencillo. Ciencias divertidas.